Gabinete de Curiosidades Latinas es la reciente colección del diseñador Jorge Duque. Una historia que nos revela de forma clara una de las tantas facetas que tiene la moda, la de ser testimonio. En esta conversación, Jorge nos explica el origen, la esencia y los referentes detrás de esta colección. Y claro, juntos reflexionamos sobre esta historia, la de una mujer que encarna el pasado y define el presente de una sociedad vertiginosa. Los invito a escuchar un capítulo que nos muestra cómo la moda también puede ser una radiografía estética de una sociedad. En esta colección yo quise adorar esa belleza superficial, como una de las bellezas que lo acompañan a uno en la vida. Encontré belleza en ese universo deformativo, desde pasar de looks que eran como dibujos exactos de un maniquí hasta piezas que eran un poco más deformadas. Esa mujer permeó todos los segmentos sociales y políticos, porque si tú te paras hoy y ves un catálogo de Leonisa y ves los catálogos de Leonisa de los 2000 o de los 90 o de Chamela o de quien sea, todos sin excepción fueron filtrados por lo que yo estoy contando en el Gabinete de Curiosidades Latinas. Completamente, todos. Sin excepción. Uno solo tiene que crear piezas que le permitan a la gente tener conversaciones estilísticas de algo. Jorge, Gracias. Bienvenido de nuevo a este espacio. Me emociona muchísimo tenerte de nuevo. Mira, se cumplió nuestra cita de que íbamos a tener un nuevo podcast pronto. Y ojalá que esas citas sean repetitivas, permanentes, cíclicas, y que cada vez que nosotros caminemos por estas calles, siempre encontremos una esquina donde encontrarnos, abrazarnos, saludar y hablar de lo que nos interesa. Que No, justamente me encanta. este es uno de esos encuentros. Me encanta. Gracias a ti. Bueno, Jorge, acabaste de tener una pasarela que ha dado mucho de qué hablar, una pasarela que a mí personalmente me emocionó y es una pasarela que a través de la moda, esta colección lo que hace es también hacer un honor a la memoria. Y te decía hace unos segunditos que me recordaba mucho lo que en Medellín de alguna manera hemos vivido las personas que somos de acá y tú que también de alguna manera eres muy de acá, Pues lo yo crecí sabes, allí. además, durante muchos años. Tú sabes que aquí nos han inculcado mucho el tema de la memoria no, la memoria está ahí para aprender de ella y no para darle la espalda. De acuerdo. Un lugar como el Museo de la Memoria no lo recuerda todos los días aquí en Medellín, por ejemplo, ¿cierto? Cita obligada en Medellín, hay que aclarar. Además, cita obligada. Y tú con esta colección estás haciendo un llamado y estás poniendo ahí una narrativa muy interesante sobre que a través de la moda también se le puede dar, se puede mirar de frente esa memoria, a veces esa memoria que nos resulta incómoda. Sí. Y que nos acompaña, que está completamente entronizada en el pensamiento colectivo de nosotros. Y yo voy a expandir los límites en el pensamiento colectivo latinoamericano, no solo colombiano. A veces con mayor o con menor intensidad, pero está inmersa en todos nosotros. Inmersa completamente. En esta oportunidad, este capítulo era un gabinete de curiosidades latinas. Por eso hablas de esa expansión del territorio. Y esa historia arranca justamente, tú lo comentabas esta semana, en Medellín, en las escaleras de Colombia Moda, donde uno se sienta a ver la gente hacer pausas muy interesantes y reflexivas. Ahí nos encontramos la última vez que nos Eso vimos. iba a decir, justamente estuviste en ese momento donde los primeros pensamientos del Gabinete de Curiosidades Latinas, y con seguridad, si lo analizo a profundidad, algunas palabras que crucé contigo quedaron en el tamiz. Como cuando agarran la batea del oro. Ajá. Y a echarle agua y a darle vueltas y a darle vueltas y a darle vueltas, hasta que aparecen los primeros destellos. Y ese día, sentados en las escaleras de Colombia Moda, viviendo mi frustración por no entrar a un desfile, pero viendo el desfile en pantallas y viendo la reacción de la gente, el ímpetu, el afán, el deseo, lo que quería, la imagen que quería proyectar, empezó a nacer el Gabinete de Curiosidades Latinas, que luego se fue reforzando con muchos otros encuentros y con investigaciones muy personales
que hice a través de mi propia vida, del background que traigo y de cosas que obligadamente tuve que mirar para poder consolidar la colección. Hablemos de esa parte, de eso que tuviste que mirar, de esas indagaciones que fueron claves para construir esta historia, que es una historia de Colombia en unas últimas décadas, pero también un reflejo de la sociedad latinoamericana. Absolutamente. En algún momento, después de terminar Colombia Moda que me entregó como la capa germinal de esta nueva colección, tuve una conversación con unos amigos exiliados. Y a su vez, esa conversación me llevó a que yo conociera otras personas exiliadas. Y en esa conversación por toda Latinoamérica, para mí fue inevitable pensar que las transhumancias latinoamericanas todas han sido absolutamente violentas. No eran las transhumancias que ocurrían por buscar pescado o granos, o el pan coger, o el agua, o el río, o el mar, o el clima. Era por violencia, era un desplazamiento que tenía cierto dolor implícito en ese abandono. Pero a su vez, eso también trajo como una nueva cepa que se configuró como la ruta de la seda latinoamericana, un intercambio cultural profundísimo, intercambio musical, de culturas, de saberes, de conocimiento, de herencia cultural, y terminamos siendo una amalgama llena de aristas y de colores y de formas que hoy en día forma parte como de lo más profundo del ser latinoamericano. Cualquier día estaba yo de viaje, María, te perdón que me extienda, y después de ese viaje de Colombia Moda me hace una pregunta en el exterior que yo de dónde soy. Y entonces yo dije, yo soy colombiano. Y el comentario de regreso fue, ay, las playas, tropical, el Caribe, el mar, el reggaetón, la fiesta. Y caí en cuenta que los latinoamericanos somos personas completamente tropicalizadas en el contexto global. Uh-huh. Y desconociendo que somos amazónicos, somos indígenas, tenemos montañas, tenemos bosques de niebla, tenemos altura, páramos, nieves perpetuas, glaciares, y entendiendo, y todo eso está como en modo mudo en términos de interpretación. Y se me metió en la cabeza, quiero hacer una colección mayormente invernal, pero que hable profundamente de lo que somos nosotros y cómo nosotros fundimos los matices y estamos como mezclando todo, somos capaces de fundir plástico con cosas orgánicas y hacer de todo y hacer que todo funcione. Y la carátula de todo esto tiene que ver con alegría, con optimismo, con felicidad, con esa capacidad de ser resilientes, de sonreír, de ser bellos. En esta colección yo quise adorar esa belleza superficial, como una de las bellezas que lo acompañan a uno en la vida. Dijiste una palabra que me parece tan hermosa, Jorge: resiliencia. O sea, la resiliencia de los colombianos es increíble. Es abrumadora. Es abrumadora porque cuando nosotros estamos como colombianos viendo históricamente qué ha pasado y qué nos ha moldeado a nosotros, pues la resiliencia ha sido una compañera que nos mantiene hoy en día en pie, con ganas de sonreír y optimistas frente a un mundo que justamente hoy está meramente convulsionado. Y la resiliencia está completamente ligada en esta historia a la estética. Van Claro. unidas. Hay una historia y una narrativa que se cuenta a través de esa resiliencia. Y lo más interesante, y vuelvo e insisto en el punto, es que tú no le das la espalda, sino que la miras de frente. Esa mujer Gracias. que aparece ahí, que empieza a desfilar, que empieza en esa pasarela y que transcurre durante esos minutos, es un fenotipo de mujer que existió, que habla de nuestra sociedad colombiana desde muchos matices. Claro. Muchos matices. Y yo quiero que nos cuentes de eso, porque Sí, es una radiografía muy Mira interesante. que esa mujer que dices que existió, esa mujer existe y todavía estamos pagando el precio y lo pagaremos. Y es el momento de reconocerla como propia, como compañera del camino de ser latinoamericano. Esa mujer, mire que hoy, con el tiempo, esa mujer nos convirtió en potencia mundial de la intervención quirúrgica estética. Ajá. Esa mujer nos convirtió en potencia mundial del make-up, de los maquillajes, Sí. de la belleza superficial. Esa mujer nos dio visibilidad en el universo de las fajas.
por Esa ejemplo. mujer se escribió en el mundo de la moda con la creación del jean levantacolas. Esa mujer se volvió y nos colocó a los latinoamericanos la etiqueta de la exuberancia. Esa mujer permeó todos los segmentos sociales y políticos. Esa mujer fue esposa de un narco, esa mujer fue esposa de un político. Esa mujer todavía vive y transuma, esa mujer es emprendedora, esa mujer también trabaja hoy, esa mujer adora el cuerpo curvilíneo, esa mujer se la pasa horas en un spa, esa mujer gasta dinero todavía en una peluquería. Así es, no lo pudiste decir mejor. O sea, acabas de describir las últimas 3 décadas de la sociedad colombiana reflejadas en una mujer que es una construcción de muchos fenómenos sociales también. Absolutamente, esa mujer está en todos los videos del reggaetón. Esa mujer es la madre de las estéticas que vemos ahora urbanas. Esa mujer tiene las uñas postizas. Esa mujer todavía se hace cuidados de piel. Esa mujer es una mujer que quiere tener hijos, es una mujer que le duele, que reconoce esta historia de que la belleza duele. Esa mujer entronizó ese comentario en su mente y en su corazón. Ujú. Así es precioso, es bellísima esa asociación que haces y que logras. Muchas gracias, porque justamente yo me hago cargo de mis palabras, Mariate. O sea, yo soy una persona que he sido muy sensible con el universo de lo femenino. Y viendo mucho tiempo llevamos madurando unas bellezas más profundas, un poco más zen, más simples, más introspectivas. Y todo lo que hacemos en moda ahora procura vender eso. Yo quise hacer un volantazo y cuando estuve en Madrid ahora viendo las colecciones reales, porque me dediqué un tiempo específico a ver las colecciones reales, viendo los gabinetes de curiosidades de las familias reales. Y yo creo que nosotros tenemos un cajón que todavía no abrimos con la dignidad de la moda. Yo creo, Así y es. ese cajón fue el que yo quise abrir este gabinete de curiosidad. No, y además porque la moda es transversal a todos, Ah, independientemente de nuestro momento exacto, histórico, geográfico, de nuestra condición social, exacto, de el fenómeno que nos esté atravesando en ese momento, la moda está ahí, presente, inherente. exactamente. Y tú abriste la puerta de un gabinete que de alguna u otra manera sabemos que está ahí, pero que a veces hacemos de cuenta que no, tapándolo Exacto. con ciertas estéticas que hoy han predominado un poco más en los Exactamente, últimos porque es que años. los latinos tenemos la particularidad que el espectro visible de nosotros es muy amplio. O sea, nosotros tenemos desde el universo de lo místico, lo introspectivo, lo intuitivo, lo ancestral. Y el campo visual se amplifica demasiado hasta lo meramente radical, estético, superfluo. Solo que nosotros, algunas partes de ese campo visual las dejamos como borrosas. Sí. Y entonces, pero a las niñas desde los 8 años las están animando que con sus primas hagan un reinado en casa. A las Ocurre. niñas desde que están en el colegio les permiten que se pongan, yo veo a las chicas en los colegios con uñas postizas de 3 o 4 centímetros y teléfonos llenos de glitter y unos pelos y unos blowers y esa es la belleza que yo quiero contar en el Gabinete de Curiosidades Latinas. Completamente, porque eso hace parte de nuestra esencia, de lo que también somos. Es una cosa completamente identitaria, por supuesto que es identitaria. Completamente. Hablemos de la construcción de esas piezas que vimos en esa pasarela, porque fueron piezas también que hacen una alusión directa a momentos o espacios como eventos como el reinado de belleza, por ejemplo. El reinado de belleza, la transmisión en blanco y negro y a color, que me pareció como un fenómeno cultural y social importante, como a través de las pantallas, nuestros primeros looks en cuadros de blanco y negro, que yo quería representar la vida sociopolítica latinoamericana como un juego de ajedrez. Pero a su vez también era el referente del lujo tropical y caribeño. Los pisos de mármol blanco y negro son el epítome del lujo tropical. Y después, cómo los cuerpos están deformados con corsés abombados que abomban las caderas o que exageran el seno y el busto y las estructuras, queriendo justamente mostrar que esos medios televisivos, como los pequeños píxeles que te logras encontrar un jacquard tejido de píxeles, nos vendió realidades completamente deformadas todo el tiempo. La realidad se deforma a través de esos filtros virtuales. Sí. Y eso para mí
fue justamente lo que yo quería representar en esas construcciones. Yo te conozco al interior de tu estudio, de tu taller, Gracias. Sí. y el trabajo es constante, intenso, detallado. Si hay que armar y volver a desarmar 4 veces, lo hace sin ningún problema. O Absolutamente. sea, es una Hasta que entrega, funcione. sí, hasta que funcione. ¿Cómo fue la construcción de todas estas piezas? Porque ya sabemos Ve, que uno de tus sellos es el corsé, pero aquí le adicionaste lo que nos decías de esas caderas o como esos... polizones y ese tipo Sí, de cosas. exactamente. Y hubo muchos otros aspectos técnicos desde la costura que me interesa mucho que nos cuentes porque cuando Santi y tú se sumergen en un tema de construcción textil es hasta el fondo. Ve, yo me siento un hombre que me gusta empujar mis propios límites en términos técnicos. Me gusta la exploración. Alguien me dijo, antier fue que me lo encontré en algo y me hizo una pregunta muy similar en la calle y riéndose me decía que la curiosidad había matado al gato. Y yo le dije, sí, pero el gato se murió sabiendo. Entonces, entonces, a mí, si me ponen el reto, yo lo enfrento, Mariante. Cuando yo empiezo a desarrollar la colección, en términos de ejecución empezamos como en febrero, a desarrollar los primeros key looks. Con el key look uno hace tipologías, piensa en las volumetrías, en los ajustes de trazo, de corte y en pruebas de materiales. Eso es un tema bien difícil. Los cueros, las pruebas de impresión, de tinturado de pieles o manipulación de sedas o crepé. Y esta vez yo tuve que mirar un poco cómo se construían los cuellitos isabelinos, que eran pequeños rulotés que se construían en el cuello, y eso lo quise trasladar a algunas faldas. Y me gustó pensar que los pantalones también podían ser pantalones corset con varillas, o que las faldas podían tener varillas hasta el piso. Y empezar a amplificar como ese universo que me contiene a mí y cómo ese universo puede habitar otros universos de vestuario. No sé si eso está claro. Sí, sí Sí. está claro. ¿Cómo empieza a habitar? Es que me quedé, yo me enredé. ¿Cómo empieza a habitar como otros universos de vestuario? Y en ese momento como que ese abanico quedó completamente amplificado y pude jugar un poco más con la forma y la deforma, porque deformar el cuerpo encontré belleza en ese universo deformativo. Desde pasar de looks que eran como dibujos exactos de un maniquí hasta piezas que eran un poco más deformadas, abultadas, complejas. Y en ese universo visual, creo que el ejercicio de deformidad es un ejercicio muy diciente, entendiendo lo que nosotros hemos hecho para alterar nuestros propios cuerpos en la dinámica de la maduración de la estética latinoamericana. Así es, así es. Y esa intervención del cuerpo también es una expresión social y política. Absolutamente. Si viste, no sé, hay algunos looks, hay dos looks, uno en particular, bueno, todos esos dos looks como color azul turquí, me recordaba a mí en su momento la piscina del Hilton, un momento en que nos sentábamos en televisión a ver tal nivel de belleza, la elaboración del cuerpo y la piel. Me recordaba a mí los azulejos color azul piscina, que bueno, en el mundo de la moda se llama peacock blue, como un azul como pavo real, y un top de cristales como de hachís en color azul. Y a su vez uno que representaba las olas del mar, como hablando de la Virgen de la Caridad del Cobre, hablando de Yemanjá, del océano, el cruce del océano para llegar a Estados Unidos a venderse por centavos. Y aparecían falditas de centavos que representaban las jineteras cubanas. Y todo este mundo hacia qué lugares nos ha llevado a nosotros para crear un tamiz identitario burdo, tosco, pero sumamente bello. Ujú, sí, exactamente. Porque ahí radica la belleza también, es lo que se ha construido, esa Absolutamente, mixtura, es una mixtura completamente de acuerdo. absoluta. Tú haces una alusión muy interesante a todo ese tema del Hilton, de Cartagena, de el Reinado Sí, Nacional de Belleza como un evento que también es una radiografía de nuestro país desde muchos aspectos, ¿cierto? completamente. Por eso no es en vano que en el look 20 y algo aparece un abrigo color verde esmeralda, que se llama de hecho el abrigo Fura, porque recuerdo tanto Fura y Tena, las dos esmeraldas más grandes que se han encontrado acá, que desfilaron también por esos reinados de belleza como tributos. Me parecía muy fuerte.
¿Y en qué momento, sácame de la duda, en qué momento te refieres a que desfilaron en como ese entrecomillado? Las esmeraldas eran como el epítome del lujo en los 90, Ah, los ya. anillos, los collares, y pensar en Fura y Tena como las dos grandes esmeraldas que nos representan a nosotros, y pensar en el nivel de violencia que hay detrás de ellas en la búsqueda de las esmeraldas. Era absolutamente importante para mí tener un look esmeralda en la mitad del desfile. No, qué belleza. Qué belleza, qué belleza. En cocodrilo. O sea, todo en croc, porque me lancé a usar el croc, Mariate, y me da pena tener que decir nombres, pero sabes de la historia de nuestra colega de moda que llegó tan lejos, que se llama Nancy González, Sí, y sí. cómo hizo el cocodrilo y lo llevó a esos lugares, pero ella es de esa generación, de esa temporada. Ujú. Todo mi desfile está lleno de códigos que justamente uno veía y observaba y nos daban vueltas y nos vendía como era la belleza, lo que nosotros adorábamos en ese momento, lo Ujú. totalmente superfluo. Y lo interesante es que esta colección, esta historia, lo que nos está mostrando es el otro lado también, el superfluo y el otro lado. O sea, nos estás mostrando un 360 muy... Para llegar a lo divino es absolutamente necesario ser mundano. Y hay decadencia. Tú también mencionabas esa palabra que me parece clave porque nuestra sociedad también ha sido decadente en muchos aspectos y mucho más. Pero qué lindo que la usas, porque la decadencia está íntimamente relacionada con la gloria. Si no hubo gloria, no existe la decadencia. ¿De acuerdo? De acuerdo, O sea, completamente. porque lo contrario es una cosa fracasada, Sí, que es sí, diferente, es otra conversación. Pero ajá, si algo es decadente es porque tuvo gloria. totalmente, totalmente me encanta. Además, porque decimos la palabra decadente y yo pienso en tantos referentes al mismo tiempo. Exacto. No, pero es que es muy bella. Sí, sí, Y es una sí. palabra que de verdad nos pone a pensar en muchas cosas. Cuando estábamos buscando el sitio me ofrecieron algún lugar aquí en Bogotá y yo dije, no, ese lugar no me gusta. Me dijeron, pero ¿por qué si está abandonado y es hermoso? Y le dije, no, porque es fracasado, no es un lugar que es decadente. Ese lugar nunca tuvo gloria. Ese lugar nunca tuvo gloria, es hermoso, o sea, además porque claro que estás dando otra definición para tu colección y es esa mujer que tuvo gloria, también. Claro. Y hoy es la tía, es la prima de alguien. O sea, hoy es Sí, tantas cosas. sí, Yo, saca, completamente. yo le decía a alguien que vino de Estados Unidos y yo le decía, mira, tú probablemente no conoces el pensamiento de nosotros, pero una familiar nuestra se demora 4 meses pensando que se va a poner en una boda. Así es. En Europa se compra el vestido anterior, en Estados Unidos lo compra la semana anterior. Aquí se demoran meses idealizando ese momento. Se va a las 5 de la mañana, se hace el peinado. Y eso no solo lo entendemos nosotros. Así es, Si vas a ir a un luto, te vas con lo mejor que tenés puesto. así Y por es. eso salió la mujer del luto también. Y toda esa narrativa tenía que tener también un styling acorde a esa historia que se está contando. El Sí, tuve dos pelo, estilistas el absolutamente maquillaje. espectaculares. Maquillaje, peinado y vestuario. Porque yo soy diseñador de vestuario, soy un modisto. Pero el estilismo lo acabé de cerrar con dos personas que se dedican específicamente al estilismo. Y son Angélica Díaz Granados y Y Oriana Oriana. Hernández. Ujú. ¿Cómo fue ese proceso con ellas? Fue muy lindo porque nos sentamos a conversar, tuvimos varias conversaciones donde hablábamos y este mood que yo te estoy expresando a ti también se los expresaba a ella y teníamos conversaciones muy profundas. Pero no fue difícil porque al final del día, cuando cuento la historia, es historia cercana a todo el que sea latino. Dice, sé de qué estás hablando, Claro, entiendo tu historia, tengo claro. ese recuerdo, es una memoria que también habita en mí. Ajá. Y yo necesitaba que alguien cuando estuviera sentado ahí estuviera viendo esas mujeres del pasado, estuviera viendo rememorizando la belleza exuberante de ese momento. Una cosa que nos hizo vivir a rajatabla la sociedad latinoamericana, las condiciones sociopolíticas de la sociedad latinoamericana. Y que a rajatabla la tenemos que abrazar hoy porque queramos o no, es la identidad contemporánea latinoamericana.
Ujú. Y si nos ponemos a desglosar todo lo que pasa en lo urbano, lo contemporáneo de Latinoamérica, necesariamente vamos a llegar a ese lugar. Hay una consecuencia lógica, es que lo que Claro, decías ahorita es que los looks y la estética de nuestros reggaetoneros o nuestros cantantes urbanos viene de viene de ahí. ahí. Es hermoso, Y ¿no? eso es un lugar que hay que mencionar y decirlo. Ajá. Es absolutamente importante. Sí, por eso insistía al inicio de esta conversación y lo importante que es reconocer nuestra memoria, reconocer nuestro pasado. Completamente, Y reconocer la completamente, memoria también significa reconocer la estética, completamente. ¿cierto? Y si miramos archivos visuales de colegas diseñadores como Carlos Pinel, si miramos a Hernán Sajar en su momento, si miramos a Alfredo Barraza, si miramos o sea, toda esa gente forma parte de ese compendio histórico y estético que nos forma hoy y nos hace lo que somos. Porque si tú te paras hoy y ves un catálogo de Leonisa y ves los catálogos de Leonisa de los 2000 o de los 90 o de Chamela o de quien sea, todos sin excepción fueron filtrados por lo que yo estoy contando en el gabinete de curiosidades Completamente, latinas. todos, Sin todos, excepción. todos, Yo todos. quería en algún momento hacer casi que un tapiz de minicromos en la pasarela, pero no pude por muchas razones. Pero yo decía, yo quiero que parezcan todas las portadas de los minicromos. Fantástico. O sea, pero me refiero que yo creo que si uno que trabaja en la moda lenta y hacemos una colección al año que ya está en venta y que, tengo que hacer un paréntesis, se ha movido súper bien. eh, no lo ponemos así, no tiene sentido hacer documentos. Yo quiero que mi moda se vista, pero que también quede como un documento visual. Y ahí viene algo que a mí me parece muy retador y es cómo lograr ese equilibrio, Jorge. Es decir, tú estás contando una historia que además Ay, no, no no, es ni, cualquier no tengo historia ni idea cómo llegar. y luego llegar y usar tu sello y combinarlo para que no se quede todo de un lado ni del otro, sino que exista ese equilibrio y que aún más enganche para que la gente diga, yo quiero tener este look, yo quiero tener Imagínate, esta es tan pieza. curioso que me hagas esa pregunta. Pues la respuesta como técnica no la tengo. Yo lo que tengo que decir es que, a ver, hemos logrado con los años, porque esto no es como de generación espontánea, con los años hemos logrado como hacer un adosamiento de nuestro concepto creativo en el imaginario de consumo de moda local y a algunos países. Me refiero a que hemos logrado como empatizar con usuarios, hay Ujú. una narrativa de diseño que ha sido consecuente año tras año, que nos ha mantenido en la palestra de conversación estética año tras año, y eso es una cosa muy valiosa que tenemos como un elemento de valor importante intrínseco de la marca, ¿cierto? Ahora, la manera en cómo las usuarias y las nuevas usuarias se acercan a nuestra marca tiene que ver como con eso, cómo nos perciben. O sea, quien se acerca a nuestra marca sabe específicamente qué quiere de nuestra marca. Ujú. Yo me atrevería a decir que tú has logrado cautivar y educar y mostrarle al ojo de esa usuaria el valor de lo que hay detrás de una pieza. Y lo comprenden y lo reciben y lo abrazan y se lo disfrutan con nosotros y lo coleccionan. Entonces, creo que eso cierra justamente ese círculo de consumo donde, por ejemplo, el miércoles tengo una venta aquí en Bogotá y ya están confirmadas las compradoras y las clientas. Tengo tiendas en el exterior que están interesadas en adquirir los productos. Y yo lo considero muy afortunado porque es una historia muy afortunada para mí como diseñador, pero también es muy bonito porque cada vez más mi propia narrativa está teniendo más audiencia y hay personas que están siendo más sensibilizadas con ella. Creo que el consumidor de hoy también es una persona más sensible con eso. A la gente de hoy le aburre tremendamente el branding, le aburre tremendamente ese sentido de uniformidad costosa que las marcas de lujo dan. Y prefieren como una cosa un poco más íntima, más personal, donde tengan como un valor más, sí, más personal. Sí, algo, Se relacionan de manera más personal. sí, algo más tú a tú. Y Sí. es una gran oportunidad para nosotros los que somos marcas pequeñas. Jorge, el corsé es un elemento fundamental en tu trabajo desde hace varios Claro. años y aquí, Es un gran eje, sí. sí, y aquí está presente. Ajá. Hablemos de esa pieza que es fundamental en Ve, ti. para mí es una pieza que muy conciliadora, con diferentes corporeidades, con tipologías, con fenotipos de mujer y con historias. O sea, es una pieza estructural
bella, que habita el universo del vestuario y del complemento del vestuario. O sea, es una pieza completamente transicional, si lo quiero ver desde lo técnico, ¿cierto? Pero desarrollar el mundo del corsé y la corsetería, pues me ha permitido entrar como a pensar en cómo se altera la forma, las materialidades, cómo ellos entregan como elementos importantes desde el punto de vista semántico en términos de cómo nos sentimos con moda. Sí, reafirma, empodera, contiene, limita, cambia. No sé, es un trabajo que a mí me seduce profundamente y que creo que me acompañará mucho tiempo porque al final del día ya tiene su propio departamento como de universo clásico de nosotros. No, y yo creo que has desmitificado mucho el corsé, ¿cierto? Porque digamos que sobre el corsé hay como una silueta establecida, pero lo que tú has hecho es volverlo divertido, darle muchas posibilidades, experimentar con diferentes materiales. O sea, hay un ¿Qué quiero que juego habite con mis alrededor. muslos? Es una copia de un cuerpo, eso es. Y Entendiendo que es una pieza compleja, María, es una pieza bien difícil, no, bien ¿cuánto se demoran compleja. ustedes en el taller haciendo un corsé, No, por favor? eso depende, pero toman muchas horas. Son complejas técnicamente y complejas de vestir. Porque estamos en un mundo donde se prioriza el casual wear, el comfort wear, como todos estos conceptos de confort, movimiento, el corset tiene unas implicaciones limitantes, o sea, no sé, otras. Y para mí abrirme campo, como dice uno, meterme a la fuerza en un mundo de moda, donde la moda solo quiere ser confortable o quiere ser easy going, o sea, una cantidad de etiquetas que le ponen a la moda ahora, loose fit, la ropa holgada, yo abrirme campo en ese contexto y hacer que la gente se enamore, sí o sí, de una pieza, pues tuve que meterle ingredientes de diversión, de innovación, de modernidad, de confort también a su vez, de ocasiones especiales que le permita a la gente como crear un acto performático alrededor de él. Tuve que nutrirlo como de conceptos para poder ganar un lugar en esta gran carrera de consumo de moda. Has sido De lo contrario, estaría persistente. frito. En este gabinete de curiosidades hubo otro aspecto, otro ingrediente que quiero destacar y es el casting de Ah, las modelos. gracias. Un casting diverso y un casting Sí. que a muchos pudo haber sorprendido. Cuéntanos de él. Mira, cuando me senté a pensar en el casting, yo soy una persona muy libre en términos de tipologías de cuerpo y tipologías de persona. Yo como vengo del mundo del sobremedidas, por ejemplo, a mí no me importa la talla que tenga alguien o las medidas que alguien tenga, o sea, serio metida sin cuidado. Si bien es cierto, para moda es importante a veces estandarizarse, para mí es más importante mostrar que dentro de todo de esta diversidad tan enorme que somos los latinoamericanos, se sientan de alguna manera representadas algunas, porque uno nunca las tendrá todas, algunas y ojalá muchas en el casting. Entonces yo básicamente digo, yo solo quiero que la gente tenga una luz y que se divierta. Yo solo quiero gente que esté en capacidad de asumir este acto performático. Ujú, ujú. Ya, pero no me importa si está ya cero, menos cero, 2, 3 XL o 10 XL, me tiene absolutamente sin cuidado y creo que siempre ha sido así. A mí no, eso nunca me ha importado. Y yo creo que fue muy satisfactorio ver cómo aparecían varias modelos que eran plus size, por ejemplo. Tuve curvy y tuve plus y tuve grande, Qué bien. que son tres contextos diferentes. No, me encanta que hagas esa precisión, además. Toda una Eh, precisión de tuve, modisto. claro, tuve unas que no son tan altas. Es que, momenticos, me parece tan raro que un diseñador se ponga a hablar de corporeidades cuando hasta yo mismo soy diverso. Ajá. Yo tengo varias tallas en mí, hasta un pie más grande que el otro. Ujú. O sea, yo creo que es momento de ver eso de la manera que hay que verlo en su justa medida. Y me agradezco mucho que mencionemos lo del casting, pero no debería hoy ser una conversación o una noticia. ¿No te parece a ti? No, pero No debería. no debería hacerlo, pero yo hago el énfasis porque justamente algunas de las críticas que he visto sobre algunas pasarelas hablan básicamente de que siempre hay una hegemonía con respecto al fenotipo.
¿cierto? Absolutamente Entonces de por acuerdo. eso hago la asociación, Absoluta. porque, Y mi porque llamado creo también, no sé, que, yo no me siento activista, pero también hago el llamado público a decirle, hey, de verdad, no debería ser así que vemos la moda. exacto, o sea, yo siento que hay una radicalización también sobre la apreciación de la moda. Entonces creo que sí es importante hacer este tipo de salvedades. Yo lo que siento, María, es que para algunas marcas ven su moda como un ejercicio de figurín. Y yo no sé si me entendas este término. Tú me lo vas a entender, pero tus oyentes quiero amplificarlo. Ven la moda como un ejercicio de figurín algunas marcas. Quiero decir, todas tienen que quedar como se ve en el figurino, como lo imaginan. Y en esos escenarios imaginarios estamos descabezando demasiadas tipologías. Uno solo tiene que crear piezas que le permitan a la gente tener conversaciones estilísticas de algo, que le dé a la gente herramientas para que esa persona pueda expresar algo. Es que la moda no es expresión, es la gente que se expresa a través de la moda. Porque si la moda fuera expresión ella sola, eso es una escultura y puede estar sola. Pero cuando se la pone a alguien, es ese alguien el que tiene que hablar a través de ella. Completamente. Y ahí voy a hacer una salvedad y es, digamos que he tenido la fortuna de poder entrar a los talleres de muchos diseñadores y marcas que trabajan en Tú sobre sí, medidas. tú sí. Y yo veo, he sido testigo muchísimas veces de cómo abordan diferentes tipos de cuerpo como si fueran todos iguales. Es decir, no importa que esta sea más delgada, no importa que esta sea más alta, no importa que esta sea más bajita, no importa que esta sea talla media, no importa, no. Los tratan con la misma delicadeza, especialidad De y el acuerdísimo. objetivo es que quede esa usuaria y ese usuario queden felices, que De queden a acuerdísimo. gusto, que se apropien de esa prenda. Eso De pasa acuerdo. mucho en estas marcas que tienen ese tú a tú con el usuario, pasa mucho. Y hago esta reflexión justamente como un llamado también, Jorge, quiero aprovecharlo. Y es Dale. que no satanicemos a la moda ni confundamos que toda la moda se comporta de la misma forma con una uniformidad a su usuario, ¿cierto? De cuerpo. Completamente. O Entonces yo sea, sí siento que es importante hacer esa pedagogía porque esas no, y no generalizaciones... solo teología, esto es un activismo. Hay que Exacto. ser activistas justamente para que con hechos mostremos la capacidad que tiene la moda de tener muchas formas y de reconciliarse con todas las tipologías de cuerpo que tú te puedas imaginar. Sí, porque creo que se crean unos paradigmas muy extraños, Ujú, muy radicales acerca de, es que ujú. la moda funciona así y me los imagino Es así y verdad, dicen es que y verdad, son así y no es verdad. necesariamente. Cuando uno se acerca y profundiza, se da cuenta que las dinámicas pueden ser más diversas de lo que todos se pueden imaginar y esas Que generalizaciones el son mundo de hoy, peligrosas. esta conversación es absolutamente apropiada. Yo creo que siempre debió ser apropiada, pero hoy es pertinente. Sí, además porque con el desbordamiento informático que Sí, hay, señora. entonces todo el mundo usa términos y los usa muy a la ligera y generaliza de una manera que puede azotar una industria que de pronto no conoce tan a fondo. Es verdad. Entonces, sí, Completamente de sí, acuerdo. esa sí fue como una acotación editorial de mi parte. No, que me parece apropiadísima. O sea, dejarlo ahí como acotación editorial y como a pie de página gigante. Porque hay que tenerla. Y si esto queda como un documento de escucha futuro, que la gente se concientice de que de verdad la moda necesita conversar de esa manera. Sí, y En la... todos los segmentos. Así En es. todos los segmentos de moda. Así es, así es. O sea, la moda es un universo gigante y hay muchos diálogos que se plantean allí, ¿cierto? Ujú. Hay muchos, Sí, señor. muchos diálogos. Jorge, la banda sonora del Gabinete de Curiosidades Latinas, por Dios. La banda Empezamos sonora. con, empezamos con Rosario Tijeras y esta mujer prendiendo su vela y rezando a la Virgen en la oración de los sicarios. Qué cosa tan diciente. Realmente todo empieza como con el pensamiento mágico y por eso yo quise traerla, porque hay mucho sentido en hablar justamente entre lo violento, lo sagrado y lo profano a la vez, para empezar con este desfile. Luego, la voz de una señora cantante callejera cubana
con su trío de música, cantando Lágrimas Negras, y nos fuimos primero con unos hermosos boleros cubanos, pasando por Son Montuno, por oraciones de babalaos, y luego un viaje por las expresiones de tipos de salsa en Latinoamérica. Tuvimos colombiana, peruana, venezolana, puertorriqueña, dominicana, para contar justamente que somos una amalgama impresionante de identidades iguales y diferentes, particularizadas. Lo latino es una cosa que tiene un color y un sabor diferente según en la latitud que tú te pares, pero nos entendemos todos en el fondo, corre como el mismo pensamiento. No, era increíble, era ver una película, literalmente. Ver una película. Qué ¿Cuántos? maravilla. Varias personas me lo han dicho y lo agradezco mucho. Sí, no, era ver una película. ¿Cuántos se demoraron armando esa banda sonora? ¿Tuviste ayuda ahí con alguien? Sí, sí. Se llama Rapid Records aquí en Bogotá, un man súper teso, un productor maravilloso, John Cano, me ayudó a, especialista en rap y en géneros urbanos, me ayudó a hacer la mezcla, a montar las pistas, porque quería un poco como volver a mirar a Celina y Reutilio, grandes cantadores de son montuno, de son y de santería, santeros eran ellos. eh, y luego mezclamos con Richie Ray, Bobby Cruz, y pasamos por Celia Cruz con la Sonora Matancera, Lucho Macedo, eh, Cali Ventura, que es espectacular. No sé, era también un poco como una banda sonora que está como en el corazón de nosotros. No, es que yo te digo, yo me imaginaba cuando yo dije, no, esta pasarela se acaba y yo quedo es emocionada con todo lo que Electrizada. vi, electrizada y me quiero es como ir a bailar esto mismo, o sea, Yo quería ya. eso. Y tengo en Spotify una banda sonora que se llama Sí, Gabinete de Curiosidades Latinas. Ay, qué Y tiene toda maravilla. la música puesta ahí. Qué maravilla, qué maravilla. Lo voy a escuchar y para Muchas que todos lo gracias. escuchen y lo sigan. Muchas gracias. Jorge, looks favoritos, yo sé que todos son hijos y todos se quieren, Sí, sí, pero sí. looks que de pronto en este momento tengas en la retina de esta pasarela. En mi propia retina. Voy a empezar de atrás adelante. El último look. El último y el penúltimo. La falda de borrachera, que es una falda blanca con varillas hasta la media pierna, con una chaqueta corta en cocodrilo blanco. Look favorito, una falda de cocodrilo amarillo que recuerda la pepa de cacao cuando la cortan de la... Y un suétercito de cuadros. Look favorito, el look de inicio. Un florero, un jarrón, un vestido imposible que no se dobla, no se mueve. Todo puesto como si fuera una ofrenda, como si fuera un objeto decorativo. La mujer como gran objeto decorativo. Ajá. Como agarraban a estas mujeres reinas, princesas, virreinas, a todas se llenaban de realeza y terminaban siendo objetos decorativos en los entornos sociales. El abrigo es color esmeralda, de charol de cocodrilo. No, es que yo amo mi colección. Y no quiero aquí molestar a la gente que escucha porque qué pena. Pero a mí me brillan los ojos cuando pienso en mis looks, porque me divierten, me emocionan. Y es una emoción que felizmente en mis nuevas usuarias y mis clientas ahora la estoy viendo en sus ojos y están comprándolos con la alegría de contener la pieza y de conservarla. No, es que así es, lo transmite, cada pieza lo transmite, logra encapsular un fragmento de esa Pero historia. en ese look uno, que justamente hoy están fotos, en ese look uno yo quería verla a ella como un objeto, como un solitario, como un florero. De hecho, tengo un florero veneciano que tiene como esa forma y ahí empezó ese look. Lo tengo en el estudio puesto en este momento. Ay, qué belleza, qué belleza. Referentes visuales, un David LaChapelle con sus dos libros, Heaven to Hell y Objetos Perdidos de David LaChapelle. Su fotografía, el surrealismo de LaChapelle me pareció espectacular. El uso de la IA, que con Dani hicimos los teasers en IA que me parecían divinos. Ajá, O sea, no sé, el gabinete de curiosidades nos abre nuevas ventanas a todos. completamente. Yo creo que como que nos hiciste recordar que hay que mirar atrás y no hay que perdernos de vista del pasado, porque eso también somos, reconocernos, siempre tenernos en Y la no, memoria. sí, y no dejar cosas debajo de la alfombra. Ay, sí. Yo creo que los latinos
nos espera un periodo, una década de muchísima exuberancia, de muchísima... vamos a ser muy atractivos en el mundo de moda. Ujú. Yo tengo esa intuición y es casi una certeza. En los No, 10 años en los 10 años que totalmente, llegan, perdón, totalmente, en totalmente. los 10 años que se vienen, Latinoamérica va a estar de moda como nunca antes lo está. Pues es que yo creo que solo es mirar lo que está pasando con Willy Chavarría en Nueva York Un y hombre ver que agarró cómo, la ropa de trabajadores imagínate, migrantes, la humildad centroamericana, la humildad mexicana, el inmigrante, y elevó ese look de una manera exacta con la narrativa correcta y lo llevó el Pachuco a unos lugares hermosos y le dio valor y creó una página es de la hermoso, estética. es No, la hermoso. creó, no, la visibilizó. La visibilizó, exactamente. Yo no quiero ser pretencioso, pero quiero hacer algo así, visibilizar también otra página. Por eso digo yo, en este gabinete, yo solo abrí un cajón y yo espero que los colegas creativos y todos abramos cajones para mostrarle al mundo entero el armario de curiosidades que somos nosotros los latinos. Que además tenemos millones de curiosidades. No. Esto yo creo que abrió un lugar para conversar en muchas profundidades. Sí, sí, no, hermoso. Y de verdad, gracias por darnos ese inicio de feria tan bonito, tan significativo, diría yo. La verdad es que yo todavía sigo pensando la Gracias, colección como cuando uno sale de una buena película y la sigue gracias, pensando y recuerda una escena y recuerda aquello, gracias. porque de verdad te logra emocionar, por lo menos a mí que vibro con esta industria. Jorge, Gracias. muchas gracias por este espacio, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por No, la reflexión de siempre. a Muchas, ti por muchas abrirme este gracias. micrófono tan especial y que yo llevo como tan en el corazón y que me siento tan feliz y como tan... No, estoy en un lugar feliz. Eso es lo que yo tengo que decir. No, y eso es mejor aún, estar feliz y compartir la felicidad. Y si es compartida, como Y que que se desde luego disfruta en tu más. podcast me siento muy feliz. De hecho, Y yo muy feliz de que tú de verdad hayas regresado a las pasarelas con esto tan bonito, estas pasarelas en gracias. Colombia, con esta historia tan bella, y de que hayas compartido esta historia aquí en Address to Kill. Gracias, querida. Bueno, un abrazo muy grande para ti y para Santi. Los quiero Otro para mucho. ti. Si te gustó este capítulo, dale me gusta, sigue mi podcast en Spotify y suscríbete a mi canal de YouTube. Te invito también a visitar mi página www.adresstokill.com, donde puedes encontrar el artículo sobre Gabinete de Curiosidades Latinas y descubrir muchos otros contenidos. Cuéntame en los comentarios cómo te pareció esta entrevista y qué personajes, temas de moda o de la cultura pop te gustaría encontrar aquí. Esto es Address to Kill by María Teresa Mesa. Conversaciones con los protagonistas de la moda y la cultura pop.